pronto escucharlos. Y otra cosa que me parece que es interesante que nos digan, porque en el chat encontré mucho de manifestaciones de miedo tanto para Bogotá como de miedo para entrar a la Universidad de los Andes. Pues cuando yo dije que hiciéramos una reunión esta tarde, era precisamente para poder conversar algo sobre eso, que yo les mencioné en el chat, que no comprendo muy bien los miedos y pues sería para poderles, digamos, quitar esos miedos, para, si es solamente por eso, que piensan más bien entrar a otra universidad en lugar de los Andes. Entonces, me gustaría muchísimo que manifestaran esos miedos, si es que los tienen. Puede que los que hayan manifestado el miedo no estén en esta reunión, pero es importante que nos lo comenten. Pueden comentarlo por micrófono o pueden comentarlo por chat y yo estaré leyendo. Por acá dice Jorge que pasó en los Andes en artes. Bueno, algunos, bueno, Karen pasó en física en los Andes, mejor dicho. Tenemos como todo el equipo interdisciplinar en la Universidad de los Andes, porque muy pocas se repiten las materias. Y tenemos otros estudiantes en otras universidades que de pronto también, por acá, mira, dice Michael, mi universidad soñada es los Andes, pero me preocupa arriesgarme a esperar el segundo semestre y que mi puntaje no me alcance para entrar por la competencia. Michael, ¿en qué carrera? En medicina, ¿verdad? Michael no está admitido en ninguna universidad, don Roberto, y él es Generación Excelencia de Barranquilla. ¿Usted qué le podría decir? Pero él se inscribió en los Andes. Michael, ¿tú hiciste algún proceso de inscripción en los Andes en medicina o apenas quieres iniciarlo? No se alcanzó a inscribir en ninguna universidad. Bueno, ¿qué puntaje sacaste en el ICFES? 362, pero tiene Generación Excelencia. No. O sea, desafortunadamente, la recomendación que yo venía dando en otras de estos conversatorios, la recomendación que yo venía dando era que para aquellos puntajes muy altos, era posible que si no se tenía generación E porque la universidad no tenía el cupo o alguna cosa, se podían presentar al segundo semestre, pero para buscar beca de Yo Quiero Estudiar. Pero la beca de Yo Quiero Estudiar en los Andes para un puntaje para medicina, el puntaje tiene que ser superior a 400. Ustedes tienen que haber visto que el puntaje de la nacional fue superior a 415. En los Andes es algo similar. O sea que el puntaje realmente en este momento en el país, la facultad que tiene la mayor exigencia para ingresar es la Facultad de Medicina. Entonces, otra recomendación que ya la hemos experimentado con algunos chicos que hemos apoyado es que se preparen, se vuelvan a seguir preparando y vuelvan a presentar el ICFES. Esa es otra posibilidad. Volver a presentar el ICFES y obviamente preparándose de una manera muy fuerte, con mucha confianza, pero absolutamente entregada a la preparación. Y si logran tener un buen ICFES en las pruebas de marzo, que van a ser alrededor del 15 de marzo, se pueden presentar ya a la beca Yo Quiero Estudiar en los Andes. Pero lamentablemente te digo que con 1362 aspirar, pues es para no ser evasivo, es imposible. Don Roberto. Otra posibilidad es que si estás muy inclinado hacia ramas de la medicina, pues hay ingeniería biomédica que requiere puntaje menor, pero lo mismo para ti se requeriría que tengas un puntaje superior.
para poder tener beca. Porque las becas en los Andes, digamos, en los años que han sido, no, todos los años es diferente el puntaje. Hemos tenido puntajes en que hemos colocado a algún muchacho en los Andes con un puntaje de 373. El corte en ese momento fue 372. Hay otros momentos en que el puntaje de corte es 380. Lo que me decían en los Andes ahorita es que posiblemente el puntaje general del segundo semestre, del segundo semestre va a ser 400 o más. Entonces depende el momento en que se presenten. Este momento es un poquito complicado para el asunto de las becas y pues ya te ganaste una beca, vale la pena aprovecharla al máximo porque el problema que va a haber en los próximos semestres es que muchas personas que, digamos, de calendario B, por ejemplo, que el año pasado no tuvieron ICFES y hasta ahora lo presentaron en el mes de septiembre, octubre, van a buscar cupos en las universidades, lo cual aumenta el volumen de personas que están demandando ingresos a universidades y sobre todo con becas. Entonces, desafortunadamente por estas circunstancias, a quienes están en calendario A se vieron, digamos, perjudicados desde el punto de vista, por ejemplo, que en la nacional las solicitudes no fueron solo de calendario A, sino también de calendario B. Y por eso los puntajes, pues, parece que subieron bastante. Roberto, yo voy a dar una orientación también aquí. Hemos investigado muy interesantemente todo el tema de la convocatoria del ICETEX y hasta ahorita muchas universidades que, por ejemplo, en medicina o en otras carreras no hay cupo para entrar en el primer semestre, ya la misma universidad está tramitando para guardarle el cupo en segundo semestre. Pero estoy investigando otra opción y es la siguiente y quiero que todos los estudiantes la escuchen muy bien. El ICETEX ha dicho que los jóvenes que llenan el primer formulario y no pudieron acceder o no pudieron estar admitidos a ninguna universidad en enero, febrero, marzo, va a darles hasta abril posiblemente porque hay mucha desinformación y hay una cantidad de cupos que no se van a aprovechar. Entonces estos jóvenes que ya llenaron el primer formulario, por eso es importante llenar el primer formulario y generar la página de ICETEX, el código y el usuario, en abril muchas universidades de pronto les dan la posibilidad para estudiar medicina. Como dice don Roberto, de pronto los Andes por ese puntaje no puede de pronto ser admitido o de pronto la Universidad de los Andes va a realizar una prueba adicional para segundo semestre y tú vas a tener que demostrar que te vas a ganar el cupo en los Andes y vas a poder utilizar la beca de Generación Excelencia. Pero eso depende ya no de la universidad, sino sobre todo del ICETEX que te guarde Generación Excelencia. Pero muy posiblemente va a ocurrir por la cantidad de cupos que no se van a aprovechar. O en otras universidades van a abrir medicina en febrero, marzo o abril y estas universidades no te van a poner mucho problema para pasar con ese puntaje que tienes de IFEX. Entonces no se va a caer el mundo si de pronto no has pasado en ninguna universidad porque todavía tienes tiempo de ir viendo otras admisiones. Entonces no se preocupen, tengan la garantía que el ICETEX está velando por sus derechos porque ayer don Roberto, muy interesantemente, la Universidad de ICESI hizo un conversatorio de 2 horas. Yo lo voy a pasar por este video en información, tanto en YouTube como en Zoom. Y en el video hablaba el regional de ICETEX de toda la región sur, de todo Valle del Cauca, de toda la parte del sur. Y decía que el ICETEX estaba determinado en ayudarle a estos estudiantes a entrar en el segundo semestre. Entonces, ese discurso o ese parágrafo que colocaban que en cualquier momento el segundo formulario se podía cerrar, parece ser que ya lo han ido, digamos, flexibilizando al darse cuenta que hay muchos estudiantes que no están bien orientados vocacionalmente, que tienen la beca Generación Excelencia y que muy posiblemente ninguna universidad los admita ahora, sino que tengan que esperar al segundo semestre.
No sé qué opinión de pronto, don Roberto, tenga usted de ese caso, porque antes nosotros teníamos la opinión que entre más rápido gestionaba el segundo formulario o la universidad le daba garantía para el segundo semestre era mejor, pero con esa nueva orientación de que los estudiantes que ganaron Generación Excelencia, que no tengan admisión en universidad y no hayan llenado el segundo formulario, van a poder tener un poco más de tranquilidad y garantía. Entonces, de pronto, pero, que pero digamos, los Andes, lo que yo tengo entendido y la información que me han dado, es que los Andes abre inscripciones en mayo. en ese caso, por ejemplo, los Andes de pronto no podría, ahorita en la información que tenemos, admisiones todavía, pero indudablemente, de pronto si le pasamos esta información a los de admisiones, yo creería que en los siguientes meses, de acuerdo a lo que va pasando, también permiten algún caso especial con los de Generación Excelencia, ¿verdad? Con las personas de Generación Excelencia que no tienen ninguna universidad. Muchas veces que se puede aplicar y no. Por favor, ya activa el micrófono con buen internet, porfa, porque no se te entiende la pregunta. Pero un momentico, don Roberto, ¿usted qué opina de pronto de esa posibilidad que se está abriendo? Sí, o sea, date cuenta que los Andes no tenía, las inscripciones se cerraron yo creo que se cerraron en septiembre. Y abrió la semana pasada durante unos pocos días, precisamente previendo lo que se venía con Generación E. Entonces, pues esas cosas sí que son extraordinarias, pues nadie las puede prever. Y todas las carreras que abrieron hasta ese día, que fue 17 de enero, prácticamente todos los de Generación Excelencia, que fueron muchísimos que se inscribieron en ese último fin de semana, porque se dieron cuenta que tenían la beca, todos fueron admitidos. Y la gran mayoría de aquí se inscribió en ese fin de semana. Me gustaría que colocaran en el chat quién ese fue el que se inscribió en ese fin de semana del 15, 16 y 17 de noviembre, y la universidad, al ver que usted era Generación Excelencia, le aseguró la beca. Me gustaría que en los chats nos comentaran, ya estamos 20 jóvenes. Mire, por acá dice Jorge, yo me inscribí el último día. Karen, yo afortunadamente. Muy interesante, ¿verdad, don Roberto? Que se van abriendo posibilidades y hay que guardar la calma y la serenidad. Don Roberto, me gustaría que en este momento nos comentara un poco a los jóvenes que ya están admitidos en los Andes, bueno, y que los jóvenes también nos dijeran las inquietudes. Estuvimos leyendo en los chats que de pronto están angustiados, que no les va a alcanzar el dinero para las fotocopias, que de pronto no saben cómo van a tener una garantía de un subsidio, de pronto de alimentación o de transporte. Usted, don Roberto, ¿qué ha sabido, por ejemplo, en la Universidad de los Andes? Yo sé que otras universidades también lo hacen. ¿Y qué orientación usted le podría brindar a los jóvenes que ya optaron a los Andes al respecto? Bueno, lo importante, digamos, es que busquen, cuando ya vaya avanzado el proceso, busquen en los Andes el fondo FOPRE. Fondo FOPRE. Ese fondo es muy importante porque tienen que inscribirse. Si logran inscribirse en ese fondo, las ayudas que da el fondo FOPRE son las siguientes. Primero, una ayuda para alimentación. O sea, ustedes pueden almorzar en la universidad con unos bonos que da el fondo y no hay que gastar en alimentación. Da un bono también para transporte, con el objeto de que los chicos que viven lejos de la universidad puedan transportarse, que es un costo realmente, hoy día es un costo importante. El año pasado el costo promedio era de más o menos 120.000 pesos por estudiante. Y el tercero es el de fotocopias, porque se trabaja mucho con asunto de fotocopias y sale bastante costoso. Entonces se le dan bonos para que las fotocopias no le cuesten nada hasta un cierto valor. Eso ya es una ayuda bastante importante. Ahora, el primer semestre va a ser virtual, pues no se sabe entonces si van a dar alguna ayuda y esa ayuda en qué consistiría para el caso de ustedes.
yo voy a tener una reunión en los próximos días con algunas personas de la universidad y voy a indagar un poco sobre eso y adicionalmente voy a proponer algunas cosas, porque a mí me parece, por ejemplo, que dado que no hay transporte, no hay alimentación, de pronto sería interesante que pudieran ayudar en una buena, en asunto de costos de conexiones. El costo de conexión de un buen internet, el costo de ese tipo de cosas, sería interesante. Es simplemente una sugerencia que pensaría yo hacer, pero no hay ninguna cosa de eso. Ahora, también tiene que pensar, si el primer semestre no va a haber esos costos, no van a tener que hacer unos gastos sus padres importantes. Ustedes deben saber que a partir del tercer semestre, si los resultados son bastante... ¿Me perdonan un segundito, por favor? Yo creo que es importante, como dice don Roberto, investigar cada uno de los fondos, tanto en la universidad privada como en la universidad pública. También en muchas universidades permiten tener servicio social o, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, mentorías, y eso ayuda a que las personas les paguen por hora o puedan prestar servicios en la biblioteca, que les ayuda también al mantenimiento. Además de eso, ya sabemos que el Ministerio de Educación está dando de 1 a 3 salarios mínimos por semestre para estos estudiantes. Y también las alcaldías y gobernaciones están brindando ayudas especiales. Y estamos buscando también otras alternativas, otras, digamos, orientaciones que estos estudiantes, tanto en universidades privadas o públicas, pueden tener en su carrera. Por ejemplo, muy interesante lo que dice don Roberto, de que ahora que estamos en pandemia, podamos ahorrar todos los beneficios en pandemia para utilizarlos cuando ya sea presencial la universidad, que creeríamos que es en el segundo semestre. Ahora, algo que me parece importante de los chicos que van a estudiar en los Andes, me parece supremamente importante que continúen conectados a nuestra información, porque si se reanuda nuevamente la educación presencial en el segundo semestre, o así no sea en el segundo semestre, sino en el primero del año entrante, ya que entrarían ustedes al tercero, nosotros vamos a estar investigando muchas cosas de lo que ustedes van a requerir y pueden recurrir a nosotros para poderlos aconsejar y orientar más respecto a muchas cosas de la ciudad. Veo que algunas personas pues les da un poco de temor de llegar a Bogotá, una ciudad pues bastante desordenada, bastante con mucho tráfico, con mucho peligro. En eso pues nosotros los podemos estar orientando. Adicionalmente también veía en otros chats la preocupación por vivienda para el caso de los estudiantes que no tienen familias en Bogotá. En eso también ya yo he puesto una persona para que comience a indagar formas de poder tener una buena habitación, que pueden ser en residencias estudiantiles, que no sean tan lejanas de la universidad y que su costo sea un costo manejable. El ideal, obviamente, el ideal de vivir sería en el edificio que queda a 100 metros de la universidad, que la universidad pues lo alquiló precisamente todo el edificio para podérselo brindar a los estudiantes que llegan de fuera de Bogotá. Entonces, eso es muy bueno porque está solamente a 100 metros de la universidad, o sea que ustedes ganarían tiempo de transporte, no tendrían que gastar como normalmente un estudiante gasta, que es 1 hora yendo y otra hora viniendo. Ese tiempo lo pueden aprovechar en la universidad, bien estudiando o bien también haciendo deporte en el gimnasio de la universidad. Entonces es algo supremamente bueno.
Nosotros ya estamos investigando si los apartamentos se pueden compartir para que de pronto hacemos los contactos entre ustedes para que compartan el apartamento entre 2 estudiantes o 3 estudiantes, dependiendo la capacidad que tenga el apartamento. De esa forma, si se puede compartir, que no la sabemos en este momento, si se puede compartir, entonces podemos informarles y ya cuál es el valor del alquiler, que ya compartido entre 2 o 3, pues obviamente les va a bajar el costo de ese alojamiento y van a tener algo pues muy bueno, estando sobre todo cerca a la universidad. Yo realmente les recomendaría eso, porque esto pasa en todas las universidades del mundo. En todas las universidades del mundo existe, cerca a las universidades, existen residencias de la misma universidad, facilitándole a los estudiantes para que sus costos de desplazamiento en tiempo y en dinero sea el menor posible. Esa información se las estaremos dando a ustedes en los próximos días para saber exactamente cuánto cuesta todo, cómo se puede compartir, y a través nuestro ustedes mismos podemos hacer el asunto de el relacionamiento entre ustedes para unirlos y compartir ese tipo de cosas. Si no es en la universidad, estamos mirando también residencias estudiantiles, que por ejemplo en la Javeriana hay varias, sé que hay varias casas que están destinadas para estudiantes de la Javeriana que lo comparten entre ellos. Pero otras casas de residencias estudiantiles la comparten estudiantes de diferentes ciudades. Eso es algo que nosotros podemos. Luego es importante que ustedes anden pendientes de la información que José Francisco está dando y sigan este medio para que nosotros podamos aconsejarles y recomendarles lo mejor. Roberto, tenemos una pregunta de Darcy. Adelante, Darcy. Me gustaría escuchar tu pregunta o tu reacción al respecto también de lo que mencionó don Roberto. Hola, pues yo quería opinar sobre lo de las clases virtuales. Es que pues hace poquito me pasó una experiencia pues algo difícil y triste sobre los exámenes de la universidad que son virtuales y que necesitan de unas plataformas para hacerlos como ellos piden, ¿sí? Que enciendan la cámara y que nos graben mientras estamos en el examen para que no haya ninguna clase de trampa. Entonces, pues tuve un problema, pues yo tengo un computador, yo estaba haciendo en un computador y pues no sé si fue problemas de internet o fue problemas de computador que me sacó el examen y luego me pedía una contraseña y pues no, al principio no me pedía contraseña. Entonces intenté hasta que no pude hacerlo y pues no pude hacer el examen. Fue porque pues gracias que pues yo mandé un correo y pues no me han contestado, pero se suponía que los que sacaban más de 79 en matemáticas pues no tenían que presentar esa prueba. Entonces, pues yo saqué más de 79 y pues no estoy tan preocupada por eso, pero pues si a alguien le pasó lo mismo que a mí, entonces pues cómo sería la solución. Y si pues lo que dijo don Roberto, que sería una buena idea lo de los fondos que ahora nos deberían de estar dando para el primer semestre, pues invertirlos en eso, si en internet o algo así por el estilo, porque pues imagínense estar en un parcial o en una prueba importante o algo así, que suceda eso y uno no pueda presentar la prueba y eso pone en riesgo las materias y la beca, pues nosotros tenemos que tener un promedio y pues hacerlo bien. Correcto. En eso es bueno lo que dijiste del examen que hizo los Andes. Una ventaja, digamos, que ustedes van a tener en el estudio virtual es que realmente la institución en Colombia que estaba más avanzada en clases virtuales era la Universidad de los Andes. Entonces, la universidad realmente está muy por delante en la tecnología y en todo lo que corresponde a la parte virtual. Por eso, cuando hicieron el examen, tenían unos sistemas muy especiales para vigilar al estudiante. Y en el momento, como te pasó, que notan algo anormal, inmediatamente detectan eso y
sacan al estudiante. Entonces, interesante que nos hayas comentado eso, y pues eso reforzaría un poco lo que tú mencionas, reforzaría que sí vale la pena ver cómo se puede apoyar en la parte de tener un buen internet y, por qué no decir, poder apoyar de pronto en algún auxilio, por lo menos, en la parte de un mejor computador o alguna cosa. Obviamente que lo estoy diciendo, pero eso no es nada, simplemente una mención. Voy a comentarlo. Yo voy a reunirme el miércoles, me voy a reunir con una persona. Desafortunadamente, pues se nos ocurrió esta reunión ahorita, porque yo le pedí a esa persona si nos podía acompañar en esta reunión, pero lamentablemente, por un lado está enferma y por otro lado fue muy tarde para que nos hubiera enviado otra persona de la universidad, porque habría sido el ideal, que una misma persona de la universidad sea la que esté dándole la información a ustedes. En esa reunión mía del miércoles, una de las cosas que voy a preguntarle es si ella podría participar en una reunión de estas que pudiéramos hacer, por decir algo de golpe, tipo viernes de la semana entrante, porque obviamente ella es la persona más autorizada para poder aconsejarlos y decirles a ustedes, darles las mejores informaciones respecto a lo que viene en la universidad. Y también se le puede sugerir este tipo de cosas donde ustedes tienen esos problemas, no porque ustedes hubieran tratado de copiar ni nada de ese tipo de cosas, sino sencillamente porque el sistema que tienen falló y el sistema lo sacó. Y eso sí que es importante que no vaya a suceder, porque pues ustedes van a tener permanentemente quizzes y van a tener exámenes y todo ese tipo de asuntos. Entonces, se lo estaríamos mencionando. Yo también creo importante en este debate de universidad privada y universidad pública. Bueno, si usted ya pasó a alguna de las dos universidades y no ha llenado el segundo formulario, una de las formas también de pronto de discernir cuál es la mejor universidad es con el programa, con las alianzas, con también los intercambios internacionales, con el tema de poder acceder a una universidad de alta calidad. Todas las universidades de la generación de excelencia son muy buenas, pero de pronto se identifican unos estudiantes más con otras, y que no sea por miedo de pronto perder una materia o perder un semestre y que les toque pagar, porque casi todas las universidades, tanto públicas como privadas, tienen equipos de acompañamiento y tienen formas de asegurar a cada uno de los estudiantes que van a estar realmente en ese proceso de seguimiento. Entonces no tengan ningún temor de escoger su universidad de sus sueños por estos temores de pronto a nivel académico, porque hay un acompañamiento. Los semestres serán netamente virtuales en primer semestre por el tema de la pandemia, pero los que tengan que desplazarse en el segundo semestre, como lo decía don Roberto, hay muchas ayudas por parte de la universidad, y además de eso hay ayudas que se pueden generar en el transcurso porque tenemos mucho tiempo para pensar.